historia de esta semana ya la conocían, no es ninguna sorpresa. El final ya lo conocía, los personajes ya los conocía, pero era una lectura que tenía pendiente desde hacía muchísimo tiempo porque nunca había leído el texto original. De pequeña leí una adaptación de este libro, incluso vi una especie como de cuento por la tele que contaba la historia, pero nunca había leído el texto original. La persona que me recordó que no había leído el original de este libro y que me picó para leerlo fue Amaya, del canal Papel Pixels, y además lo hizo en un vídeo súper original, así que os dejaré su vídeo y su canal aquí abajo para que podáis verla. Lo curioso de este libro es que creo que puedes sacar muchas conclusiones, y más si además de leerlo como un libro cualquiera lo relacionas con la vida del autor. Así que esta semana he leído El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Este libro nos cuenta básicamente la vida de Dorian Gray. Él es un chico joven, muy inocente y muy guapo. Se le describe en la novela como algo de una belleza sobrenatural. Al principio del libro, Dorian está haciendo de modelo para un pintor amigo suyo que se llama Basil. Para Basil, Dorian viene a ser su musa, incluso lo describe de una manera y habla de él de una manera que da a entender, así por lo bajini, que está enamorado de él, que realmente tiene un interés amoroso en Dorian. En esta primera escena del libro también se encuentra el tercer protagonista de la historia, que es Lord Henry. Lord Henry es un hombre un poco más maduro y que podríamos describir como el cinismo y la hipocresía personificada. Una vez terminado el cuadro, los tres personajes lo miran y llegan a la conclusión de que es la representación perfecta de la belleza y de la juventud. En esta escena hay sobre todo una conversación entre Lord Henry y Dorian en la que hablan sobre la juventud, sobre la belleza, sobre cómo el paso del tiempo va menguando la belleza de las personas, y Lord Henry le va metiendo en la cabeza a Dorian que conforme vaya pasando el tiempo va a ir perdiendo esa belleza, esa frescura de su juventud. Dorian, que es un chico muy vanidoso pero en el fondo muy inocente, se ve totalmente abrumado por esa conversación que tiene con Lord Henry, y cuando termina el cuadro y lo está mirando, exclama que ojalá él pudiera permanecer joven y bello toda su vida y que fuera el cuadro el que fuera almacenando toda esa vejez y todo ese paso del tiempo. Ese deseo de Dorian se va a cumplir. El cuadro va a ser el que almacene toda la vejez para que Dorian siga siendo un chico joven y bello toda su vida. Lo más importante para mí en la historia es que el cuadro no solo va a almacenar el paso de los años, todas esas cosas malas o todos esos pecados se van a almacenar en el cuadro en vez de la vida de Dorian. En cuanto Dorian se da cuenta de eso, en principio lo percibe como algo positivo, como un regalo del cielo, y se dedicará a vivir una vida de placeres infinitos y preocupándose solo y exclusivamente por sí mismo. Sobra decir, porque si no el libro no sería lo que es, que en este regalo que se le ha hecho a Dorian Gray no es solo todo lo que reluce y desde luego no es gratis. Basil, que es el pintor, es un hombre noble, es un hombre amigo de sus amigos, es un hombre que tiene adoración por Dorian Gray, que es su musa, y que lo defiende hasta cuando se está hablando muy mal de él en la sociedad inglesa. Por otro lado, Lord Henry es un personaje un poco más mayor, con mucha más experiencia, se da a entender, y es la hipocresía y el cinismo personificado, ya lo he dicho antes, pero es un hombre perverso, es manipulador, es totalmente egoísta, él no tiene ningún tipo de empatía por el dolor de los demás. Es un personaje muy característico. Yo creo es el personaje que a mí me ha gustado más en la novela. Puede ser muy desagradable, pero me encantó leerle, o sea, me encantaba cuando estaba hablando Lord Henry, no podía parar de leer. Este es uno de los personajes que hace estos monólogos dentro de los diálogos en los que habla sobre la belleza o sobre el placer, habla sobre la hipocresía de la sociedad inglesa, y además ves que está hablando siempre manipulando al interlocutor, siempre está intentando llevarle a su terreno y convencerle. Los diálogos de Lord Henry me parecen chapó, me encantaron los diálogos de Lord Henry, son para leerlos y releerlos y releerlos. Y por último, Dorian, que es el protagonista, bueno, durante la novela yo creo que va cambiando un poco la opinión de él y además va cogiendo interés, porque al principio de la novela es bastante cansino, por decirlo de alguna manera. Es el típico joven muy guapo, muy inocente, muy aniñado. Un poco más adelante la evolución de este personaje será brutal. ¿Cómo tiene que ser que seas admirado y envidiado por todos? ¿Cómo tiene que ser que todas las mujeres se rindan a tus pies? ¿Cómo tiene que ser que todo el mundo piense que eres un ser maravilloso y que tú sepas por dentro que en realidad estás podrido, que en realidad
Eres un ser pecaminoso, solo que tus pecados no los estás viviendo tú, no los estás sufriendo tú, los está sufriendo un cuadro. Y conforme va avanzando la novela lo pagará muy caro. Oscar Wilde es conocido principalmente por sus obras de teatro. De hecho, esta es su única novela, o lo único que se ha publicado de él como novela. Eso de hecho se nota mucho en el libro, porque los diálogos entre los personajes son geniales y hay incluso pequeños monólogos dentro de esos diálogos que son para quitarse el sombrero. Esta historia se publicó en 1890 en una revista y luego se editó como novela en 1891. Las críticas que recibió fueron muy duras. De hecho, fue un libro muy criticado. También hay que pensar que estás leyendo un libro que se publicó en la época victoriana, a final del siglo XIX. Se tocan temas muy peliagudos, se critica muchísimo la sociedad inglesa y todo eso es genial. La verdad es que ahí se la jugó bastante Oscar Wilde. De este libro se dijo que era nauseabundo, que era sucio, que era contaminante, que ninguna mente joven tenía que leerlo porque se pervertiría. Se criticó sobre todo el carácter homoerótico de la novela, que por supuesto escandalizó a la sociedad victoriana de la época. Hay una anécdota muy curiosa con esta novela y es que Oscar Wilde tenía un amigo que era Alfred Douglas. Eran muy amigos, se especula que podían tener algún tipo de relación entre ellos y el padre de Alfred Douglas lo denunció porque no estaba de acuerdo o no veía con buenos ojos esa amistad. A su vez, Oscar Wilde le denunció por calumnias y hubo un juicio. En ese juicio se sacó el retrato de Dorian Gray para demostrar que Oscar Wilde era una persona pecaminosa, que era una persona que no tenía decencia y de hecho se le condenó a 2 años de cárcel. Al final yo no creo que sea una novela indecente, es el lector el que trae sus pecados a la novela y por eso le puede parecer indecente. Eso sí es verdad, es un libro que juega mucho con los prejuicios del lector cuando lo está leyendo. En definitiva es un clásico que vale muchísimo la pena, es muy cortito, se lee muy rápido y la historia te engancha enseguida. Yo creo que es una novela que es muy difícil que no guste porque la historia es buena y además el envoltorio, los personajes, cómo está escrito, todo acompaña mucho. Muchos de vosotros seguro que lo habéis leído, así que comentadme aquí abajo si queréis qué os pareció o qué otra novela de ese estilo me recomendaríais. Y si no lo habéis leído y pensáis leerlo, os aseguro que os va a sorprender. En fin, lo dejamos para esta semana. Espero que hayáis tenido una buena semana, que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias por verme y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!